Hoy voy a compartir el tema La iglesia caminando en el amor y en la luz de Cristo. Hemos dicho que la epístola a los Efesios es una carta circular y que su divino contenido lo podemos bosquejar entonces en dos partes. Un bosquejo simple y práctico. La primera parte de la carta a los Efesios, la podemos ver de esta manera. La forma en que Dios ve y equipa a su iglesia en Cristo. La forma en que Dios ve y equipa a su iglesia en Cristo. Y esto es todo el contenido del capítulo 1 al capítulo 3 que ya vimos. La segunda parte de la sección, la manera en la que debe caminar la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta su regreso inminente. Y esa palabra inminente significa en cualquier momento. Y si es en cualquier momento, pues debemos estar siempre preparados, listos, ¿verdad? Esa sección, la carta a los Efesios, la establece del capítulo 4 al 6 y es todo lo que el Señor espera que nosotros como iglesia hagamos. Y en esa segunda unidad de la carta hay 5 componentes importantes en los que los creyentes debemos andar o debemos caminar. Número 1 es la unidad. Y la unidad es establecida por Dios, es decir, que es la soberanía de Dios. Ustedes ya lo saben, me han escuchado muchas veces hablar de esto, que la unidad la establece Dios, el Señor, es su soberanía, pero que también es nuestra responsabilidad, o la responsabilidad en este caso de todos nosotros como la iglesia, mantenerla. En segundo lugar está la santidad, de lo cual ya hablamos la semana antepasada, que es el resultado de caminar en la justicia y verdad de Dios. Eso es santidad. La tercera y cuarta parte, que es la que veremos hoy, la tercera parte es el amor, y el amor ha sido derramado abundantemente por Cristo nuestro Señor en cada uno de nuestros corazones. Y la cuarta parte es que la iglesia debe ser la luz del mundo. La iglesia entonces, pregunto, ¿quiénes son iglesia? Amén, aleluya, cada uno de nosotros, todos nosotros. Entonces, la iglesia debe permanecer reflejando la luz de la vida. ¿Y quién es la luz de la vida? Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la última parte que veremos, no hoy, es acerca de la sabiduría, el evangelio del Señor Jesucristo. Porque Cristo es sabiduría de Dios. Así que de los dos primeros ya hablamos, ahora nos enfocaremos entonces en los dos siguientes, la iglesia caminando en el amor y la luz de Cristo. Con esto en mente, mis hermanos, vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a ver una porción grande hoy del 1 hasta el 14. Inicialmente vamos a ver los primeros 6 versos y honramos la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Escuchen, por favor. Sed pues, ¿qué cosa, iglesia? Escucho por aquí y por aquí no. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Por qué, Pablo? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, escucha iglesia, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén y amén. Padre eterno, gracias, amado Dios, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu amado Hijo que es la palabra encarnada, el Dios hecho carne. Gracias, amado Padre, por tu Santo Espíritu, por no dejarnos solos, Señor,
por capacitarnos a través del conocimiento de tu bendita palabra que nos lleva a conocerte más a ti, mi Dios. Pero también gracias, Padre eterno, por tu presencia, como lo prometiste en la antigüedad. Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, mi Dios amado, porque tu presencia es evidente en cada uno de nosotros. Y yo te pido que tu Santo Espíritu, amado Dios, en esta mañana se esté manifestando de una manera especial. Señor, convéncenos de pecado, justicia y verdad, redargúyenos, pero anímanos, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, para que podamos verte como tú quieres que te veamos y vivamos de la manera que tú anhelas, Señor, que nosotros correspondamos. Porque todo te lo pido, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Es extraordinario, es maravillosa esta porción, hermanos, porque dice el texto bíblico, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos hoy, en esta bendita y preciosa mañana, y no solamente hoy, cada momento, cada instante, cada segundo de nuestra existencia ser un olor fragante? Debemos ser olor fragante primero para Dios y luego para todos los que están a nuestro alrededor. Hermanos, uno de los atributos comunicables, atributos especiales de Dios, pero que son comunicables, es el atributo del amor. Ese es un atributo maravilloso, el atributo comunicable del amor de Dios. Cristo ha dotado de suficiente amor a su iglesia. No nos manda a que entreguemos un amor que Él no nos ha dado. Él no nos pide algo de lo cual no hayamos recibido. Él ya nos ha dado de su amor. Fíjese, hermanos, como diría mi hermano Fabián, fíjese nomás que el amor que Dios nos pide que demos, que entreguemos, que reflejemos, no es nuestro amor, porque Él sabe que nuestra naturaleza es egocéntrica. El amor que Dios nos pide es el amor que Él ya derramó en nuestros corazones, y no de una manera poca, si me entienden la señal, ¿verdad? No de una manera coda, no, porque Él es amplio y da mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos, esperamos y de lo que anhelamos. Él nos da en abundancia. Entonces, hermanos, ¿por qué muchos de nosotros nos escatimamos al dar amor al que lo necesita? Y entiéndame, estoy hablando en un buen sentido de la palabra. Dar amor es tener compasión, es tener misericordia, es querer extender la mano al que está necesitado. Hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y en ese grupo o en esa categoría estábamos todos nosotros. Eso lo dice Romanos 5, 5, 6. Mis hermanos, iglesia, así que caminar en amor requiere de un principio fundamental: vivir en justicia y verdad. Vivir en justicia y verdad. Cuando somos verdaderos, entonces reconocemos la piedad como un estilo de vida, y una vida piadosa debe expresar y manifestar compasión, misericordia, gracia, comprensión, sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento de otros. Pero una vida de piedad también está envuelta, escúcheme, está llena, rodeada, cubierta, si así lo quiere sentir, de perdón, restauración y reconciliación, entrega. Así de fácil, hermanos. No podemos decir que vivimos vidas piadosas si no somos perdonadores, si no estamos dispuestos a restaurar y a reconciliar relaciones que por alguna razón se han roto, sea porque los otros tienen la culpa o porque es nuestra falla o nuestro error. Pero, independientemente de quién tenga la culpa, nuestra responsabilidad
es ser un canal de perdón, de restauración y de reconciliación. No hay otra manera. Todo esto implica ser entonces bondadosos, justos y verdaderos. Hermanos y amigos, escúchenme, el estándar de la medida de fe es proporcional con la medida del amor. El estándar de la medida de fe que cada uno de nosotros tenemos es proporcional con la medida del amor que tienes en tu corazón y que manifiestas a las demás personas. No podemos decir que somos personas que creemos que tenemos una fe abundante cuando nosotros escatimamos en el amor por el prójimo, por el hermano. ¿Cuánto amas a tu hermano, a tu prójimo? Es una pregunta de reflexión. Cristo se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que, mis hermanos, si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, eso es totalmente una contradicción. No hay verdad entonces en nosotros. El amor a Dios y el amor al hermano son inseparables. ¿Lo puedes entender? El amor a Dios y el amor por el prójimo son inseparables. Esa es una unidad perfecta. ¿Por qué cree que Dios se encarnó, se hizo hombre? Curdeos homo. ¿Por qué creen que Dios sufrió con pasión y con amor todo el vituperio y todos los sacrificios? ¿Y por qué creen que el Padre eterno lo colgó en una cruz? Porque déjeme decirle que no fueron los romanos, ni tampoco los judíos. Fue el Padre el que colgó a su amado Hijo en una cruz y lo clavó allí para que cargara en él, en su humanidad, todo tu pecado y el mío. Por amor, porque es la única manera de que usted y yo podamos ser salvos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, mis hermanos? Mire lo que dice Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, voy a decírselo nuevamente. Si alguno dice que ama, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis hermanos, escucha lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. Es un mandamiento. Y la palabra mandamiento significa también mandato, ordenanza. Que Dios espera que cumplamos su mandato. El que ama a Dios, ame también a su hermano. De manera que el apóstol Pablo en Efesios nos presenta una declaración contundente. Y esa declaración contundente está en el verso 1 y 2, solo le voy a recordar la parte. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Hermanos, para que podamos entender la profundidad de este mandato, de esta expresión divina en la palabra de Dios, déjeme plantearle esta pregunta. ¿Qué significa y qué implica ser imitadores de Dios? ¿Qué significa y qué implica ser imitadores de Dios? Voy a responderle. En primer lugar, ser imitadores de Dios y de Cristo no es tarea de un día, sino de toda la vida. Ser imitadores de Dios y de Cristo no es tarea de un día, no es tarea solo del domingo, de unas cuantas horitas. No, mis hermanos, es tarea de toda la vida, es decir, aseos. Y cuando digo aseos, estoy hablando del verbo ser, del verbo hacernos, ser. Es algo que tiene que impregnar la totalidad de nuestro ser. En la medida que avanzamos entonces en la vida cristiana, nos vamos conformando más y más al modelo de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra en griego aseos o sed, imitadores. En la medida que usted y yo caminamos en la verdad escritural, en la verdad que Dios ya dijo de cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo,
En esa medida que avanzamos en la vida cristiana, nos vamos conformando más y más al modelo de vida que Cristo ya ganó por todos nosotros. El gran imitador de Dios, ¿quién fue? Cristo, aleluya, gloria a Dios, pues nos amó y se entregó por nosotros. Así que en segundo lugar, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor nos lleva entonces a considerar profundamente la conclusión del capítulo número 4 de Efesios. En el capítulo número 4, ya lo vimos, se lo voy a recordar solamente, Dios nos habla primero que debemos despojarnos. En segundo lugar, que debemos renovar nuestra mente. Y en tercer lugar, que debemos revestirnos. Pero también allí hay una lista grande que dice, quítese de vosotros toda ira, contienda, maledicencia o malas palabras, envidias y todas esas cosas que todavía están causando peso y están asediando nuestra vida cristiana. Y entonces luego termina, en conclusión, el capítulo 4 en el verso 32 diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es la conclusión del capítulo 4? Que cada uno de nosotros como seguidores del Señor debemos ser, número 1, bondadosos, que eso significa benignos, bondadosos. Número 2, llenos de misericordia. Y número 3, perdonadores. Iglesia, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Eso no es concebible. Cuando ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, merecíamos el perdón. Hermanos, déjeme recordarle una cosa. Y solo para la gloria y la exaltación del Señor. ¿Sabe qué era lo único que usted y yo merecíamos? Usted y yo. ¿Sabe qué es lo único que merecíamos? La muerte eterna, el infierno, el castigo eterno. ¿Por qué? Por nuestro pecado y nuestra maldad. Porque aún viendo la revelación de Dios a través de todo lo creado, nuestro corazón estaba tan necio, tan rebelde, que si no es por la obra poderosa del Espíritu Santo que viene y restaura y regenera nuestro corazón, seguiríamos en las mismas tinieblas y oscuridad. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil perdonar? Hermanos, veamos el paralelo con lo dicho por el Señor Jesús y con este paralelo de Pablo en Efesios. Mateo 5, 44, 48. Escuchen lo que dice. Miren lo que dijo de la misma boca y persona del Señor Jesucristo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué es lo que dice el Señor? 4 cosas. Que amemos, que hay que bendecir, que hay que hacer el bien y que hay que orar. ¿Por quién? Por los que nos ultrajan, nos hacen el mal y nos persiguen y nos hostigan. Y entonces alguien aquí podrá decir, pastor, pero ¿por qué no dice que hagamos todo eso con los que nos hacen el bien, nos bendicen, nos favorecen? ¿Saben por qué no lo dice? Porque ya está implícito. Porque eso ya está implícito en tu corazón y en el mío. Porque se supone que ahora nuestro corazón ha sido cambiado, regenerado por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Y entonces ahora nosotros, eso es lo que tenemos que practicar. Esa debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida. Mire lo que dice, hermanos. Eso es la encomienda de la iglesia. No es la misión, es la visión de la iglesia. La iglesia debe ser entonces amadora, debe estar llena de bendición y dando bendición. La iglesia del Señor Jesucristo debe hacer el bien y orar por everybody, por todo el mundo. Mis hermanos, ¿y para qué hay que hacerlo? El Señor lo dice, verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sabe de qué está hablando ahí? De la gracia común. ¿Ven cómo está implícito? En el corazón de Dios está implícito hacer el bien a todo el mundo. Esa es la gracia común.
Dios sustenta toda la creación. Dios sustenta todas sus criaturas, todo lo que Él ha creado. Dios permite que se beneficien del sol, del agua, de la lluvia y de todas las riquezas terrenales, todo el mundo, buenos y malos, creyentes y no creyentes. Esa es la disposición del corazón de Dios, y esa también entonces debe ser nuestra disposición, porque ahora nosotros tenemos el corazón de Cristo, la mente de Cristo. Debemos entonces hablar como Cristo, debemos proceder como Cristo. Mire, mis hermanos, cuando usted se encuentre como en una encrucijada, como en un callejón sin salida, como si estuviera contra la espada y la pared y no sabe qué decisión tomar, ¿cuál es la más correcta? ¿Sabe qué? Lo digo porque lo pongo en práctica. Piense en ese momento en Cristo y diga: Cristo, ¿qué haría en esta situación? Y le aseguro que en un segundo usted va a tener la respuesta. Así de fácil. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque somos egoístas. Verso 46, mire: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Es decir, los que no conocen a Cristo. Y el verso 48, y aquí está el paralelo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos está diciendo la palabra que seamos perfectos, pastor. Usted sabe que eso es imposible. Es verdad, pero no está hablando de nuestra perfección, porque solamente seremos perfectos hasta cuando venga Cristo en gloria y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice Primera de Corintios y Tesalonicenses. ¿De cuál perfección está hablando? Debemos ser perfectos en imitar a Dios. Debemos ser perfectos en imitar a Cristo. En eso es que debemos ser perfectos. ¿Somos muy buenos para imitar? ¿Sí o no? Iglesia, ¿somos buenos para imitar? ¿Sí o no? Pero solo unos responden, los otros no. No estoy hablando de plagio, pero todos somos buenos para imitar. Todos. Pero eso sí, no nos tienen que hablar dos veces para imitar las cosas que son placenteras, ¿verdad? Ahí vamos de cabeza, corriendo. ¡Ay, qué rico! Hermanos, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces seremos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, hermanos, para ver las aplicaciones de ser imitadores de Dios, Pablo entonces nos presenta un contraste entre el seguidor de Cristo que ha alcanzado por gracia una vida regenerada por el poder del Espíritu y los que son del mundo, que caminan en tinieblas. Miren el contraste. Así que de tan alto lugar y por contraste el apóstol Pablo desciende ahora, escúchenme, a exponer el feo y repugnante rostro del pecado, lleno de oscuridad, rostro negro, porque está lleno de tinieblas que no corresponde con los hijos de Dios. ¿Lo puede entender? ¿Está viendo el contraste? Hermanos, cuando tenemos una vida llena de pecado, nuestro rostro se afea, porque tomamos la imagen de lo que en ese momento estamos haciendo. Y el rostro del pecado es repugnante, es un rostro negro, lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, lleno de mentira, lleno de falsedad, lleno de muerte. ¿Usted ha visto algún muerto lindo y hermoso? ¿Ah? No. Pero mirémonos unos a otros y veámonos cómo somos de lindos, porque estamos llenos de vida. Estamos llenos de vida, mis hermanos. Usted allí donde está, véase hermoso porque tiene la vida de Cristo. Está lleno de vida. Está lleno de la luz del Evangelio, de la luz de Cristo. Y eso es lo que tiene que resplandecer.
No estamos muertos espiritualmente, mis hermanos, estamos vivos. El texto bíblico nos expone entonces una lista, escúchenme, por lo menos 4 formas de comportamiento irreprochables que no convienen para un hijo de Dios. Efesios 5, 3, 4, mira lo que dice, se lo recuerdo. Y ahí lo resalté con tinta roja. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. 4 cosas que no convienen. Por tanto, ser imitadores de Dios y andar en el amor de Cristo implica, escúcheme iglesia, rechazar, aborrecer y alejarnos. Número 1, de fornicación, inmundicia y avaricia. Esta lista habla todo lo que es del orden de la inmoralidad sexual. Fornicación, inmundicia y avaricia. La avaricia por el placer, eso es inmoralidad sexual. Número 2, palabras deshonestas, todo lo que es mentiroso, todo lo que encierra fraude, engaño, traición, tiene que salir. Necedades, y una de las necedades es negar la verdad. Hermanos, en el libro de Proverbios hay 2 figuras literarias, y es doña sabiduría y doña necedad. Doña sabiduría representa la verdad, representa la luz, representa a Cristo. Doña necedad representa entonces una vida de pecado, una vida llena de maldad, una vida que es necia, que es rebelde, que se opone a la verdad del evangelio. Y por último, en esta lista tenemos truanerías. Voy a explicarle qué es eso. Una persona sin vergüenza, que no tiene vergüenza, una persona que vive de engaños y mentiras. Eso es alguien que es truán, alguien que mantiene conversaciones vulgares, alguien que se deleita y se congrasea con chistes vulgares, con conversaciones que no corresponden a un hijo, a una hija de Dios. Mantienen conversaciones vulgares. ¿Sabe cómo viven esas personas? Engañando y siendo engañados. Porque así lo dice el texto bíblico, la palabra de Dios. Ninguna de estas acciones o comportamientos nos convienen. Usted lo sabe, yo lo sé. No lo practiquemos, eso ya no corresponde a un hijo de Dios. Ay, es que yo me quiero hacer amigo de este grupito, entonces me voy a complacer y me voy a unir a sus conversaciones necias, vulgares. No, mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque tenga la plena seguridad que ellos un día van a tomar eso y se lo van a restregar. Y no es que eres muy cristiano, pero si el otro día te estabas riendo, estabas disfrutando de nuestra conversación y hasta participaste de ella. Porque así son. Nos tienen así, mire, chequeados todo el tiempo, para después venir y ¡bra! Mis hermanos, Pablo nos presenta como una señal de peligro. Pablo presenta una imagen de peligro. Nos advierte y nos presenta una señal de peligro. Peligro, no cruce. Advertencia, no cruces esa puerta. ¿Has visto esos letreros que dice no traspase? Y hay allí una figurita muy linda, una calavera, ¿verdad? Y hay otros todavía que saben que son campos magnéticos muy peligrosos donde hay radiación, que dice ni te acerques. Ahora mire lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Peligro, no cruce. Efesios 5 del 5 al 7. Porque con certeza ustedes saben esto. Le dice Pablo a los de Efesios. Y es mi obligación hoy decirle a la iglesia Revive, porque con certeza ustedes y yo sabemos esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, escucha iglesia, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. ¿Le damos gloria a Dios? Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Hermanos, yo voy a ir un paso más allá. Démosle gloria a Dios que estamos en una iglesia bíblica donde no acomodamos los textos bonitos. Por eso me gusta la predicación expositiva.
carta por carta, libro por libro, versículo por versículo, porque debemos conocer todo el consejo de Dios. Mis hermanos, pero no solamente nos advierte del peligro, también nos afirma, afirmando identidad, también afirma nuestra identidad, afirmando identidad. Después de la exhortación, Pablo anhela afirmar la identidad de la iglesia, nuestra identidad, mis hermanos, y nos recuerda lo que ahora somos en Cristo. Mire lo que la palabra nos dice hoy, lo que ustedes y yo ahora somos por la mera gracia del Señor Jesucristo. Efesios 5, del 8 al 12. Porque antes ustedes eran tinieblas. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Porque antes ustedes eran tinieblas, pero escuche, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Hermanos, todos nosotros sabemos de dónde venimos. Todos nosotros sabemos del lodazal, del fango, donde nos tomó el Señor, todos harapientos, asquerosos espiritualmente, y su sangre bendita nos lavó, nos limpió, el Espíritu Santo vino y nos regeneró. Dios en Cristo Jesús nos puso nuevas vestiduras como hijos del Rey, adornó a todas las bellas damas de una manera especial. A todos los varones nos vistió como verdaderos militantes de la fe. Ahora somos luz en el Señor. Anden como hijos de luz, dice la palabra, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, otra versión dice, porque el fruto del Espíritu. En esta versión dice, porque el fruto de la luz. Es que el Espíritu es luz. Ese es el Espíritu. Es luz. ¿Tienes el Espíritu? Por supuesto que sí. Entonces debes dar fruto, y ese fruto consiste, dice el texto bíblico acá en la Nueva Biblia de las Américas, consiste en bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Es decir, mis hermanos, evaluar nuestra conducta. Yo se lo digo siempre a los hombres. Tengo la pésima costumbre de evaluarme todos los días. Al final de cada día yo hago mi pequeña reflexión y me evalúo. ¿Cuántas cosas no hice bien? Y trato de corregirlas y le pido perdón a Dios. Verso número 11. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas. Mira lo que dice la palabra, obras estériles. Ustedes saben, señoras, damas, que es alguien estéril, que no da nada, que no produce nada, las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien está actuando mal, llegas con amor y la luz de Cristo va a iluminar a esa persona a través de ti, y entonces tienes toda la autoridad y le dices, mi hermano, mi hermana, eso no corresponde, eso no está bien, eso son obras de las tinieblas, tienes que cambiar tu proceder. Te invito para que te dejes moldear por la palabra de Dios. Pídele perdón al Señor, cambia tu vida. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No debemos congraciarnos con esas personas. Debemos mostrar la verdad, porque ahora somos portadores de la luz. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Hermanos, por tanto, lo siguiente que nos pide el Señor es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo para que sea evidente que estamos en luz. Vivir bajo la luz del Espíritu Santo. Yo le digo, vivir bajo el reflector infinito del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ustedes saben, alguna vez han ido a un estadio, ¿verdad? Y cuando prenden esos reflectores, todo se ve clarito. Parece que estuviéramos en el mediodía. No hay nada que se pueda esconder, todo queda a la luz. Pues el Señor Jesucristo, le tengo una buena noticia,
La luz, el reflector del Espíritu Santo está alumbrándonos no solamente en la noche, en el día, en la mañana, en la tarde, mientras duermes, cuando conduces, cuando vas al trabajo, en todo tiempo y en todo momento, tenemos el reflector del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Matthew Henry, caminando en la luz de Cristo. Mire lo que es caminar en la luz de Cristo. Matthew Henry, un comentarista muy importante, que ya partió con el Señor, él dijo, escuchen, somos hijos de luz porque somos hijos del Dios que es luz. ¡Wow! Somos hijos de luz porque somos hijos del Dios que es luz. En Él no hay tinieblas, hermano. Como lo dijo nuevamente el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 5, solo se lo recuerdo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Es que Él es luz. Su sustancia es luz. Por eso la luz, la gloria, la Shekinah que alumbró, que vino y pasó así, una pequeña pasadita nomás delante de Moisés, fue suficiente para impregnar no solamente la parte interna, sino hasta la parte externa de Moisés. Y era tan grande la luz, dice el testimonio escritural, y ustedes lo saben, que los israelitas le tuvieron que pedir a Moisés que pusiera un velo sobre su rostro, porque los enceguecía ese destellito de la luz de Dios, Cristo, ahí manifestándose. Mis hermanos, antes de su conversión, los fieles de la región efesiana o de Efesios habían caminado como los demás paganos inconversos en las tinieblas del pecado, de la idolatría y de la sensualidad. Ellos habían hecho todo eso. Iban realmente a oscuras por la vida, sin rumbo, sin meta, sin esperanza. Pero al creer y entregarse al Señor, el Espíritu Santo entonces les había iluminado los ojos del corazón, y al ser el ojo la lámpara del cuerpo, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 6:22, que si tu ojo es bueno o si tu ojo tiene luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, tu cuerpo está en tinieblas. Entonces ellos, al ser iluminados por el Espíritu Santo de Dios, toda su persona entera era luz. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que si tu vida y la mía han sido impactadas por la luz de Cristo, ya no puede haber tinieblas en nosotros, mis hermanos. Hermanos, escuche por favor lo siguiente. El secreto, escúcheme, el secreto de una vida plenamente realizada consiste, en efecto, en vivir lo que se es. Voy a decírselo nuevamente, el secreto de una vida plenamente realizada consiste, en efecto, en vivir lo que se es. Yo no puedo vivir una vida contraria o diferente a lo que en esencia soy. Ustedes no pueden vivir una vida diferente a lo que en esencia son. ¿Y qué somos en esencia? Luz. ¿Y qué más somos en esencia? Amor. ¿Y quién es el que ha cambiado nuestra esencia? Dígamelo. Cristo Jesús. ¿Y quién es el que está en tu corazón y en el mío? Cristo Jesús. Entonces, amada iglesia, tú y yo no podemos vivir de una manera diferente, porque ahora eso es lo que somos. ¿Lo puede entender? Oh, mis hermanos, necesitamos despertarnos a esta verdad espiritual. Somos luz. Dígale al que está a su lado: tú eres luz. Mi amor, tú eres luz. Y dígame a mí también. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 3 veces gloria a Dios. Hermanos amados, mis amados hermanos, al estar en Cristo no podemos andar en tinieblas. No podemos comportarnos como si aún estuviéramos en ese lugar
sucio, asqueroso, cochino, repugnante. Ahora somos la luz, vivamos lo que somos, hijos de luz, porque Él es luz. Preguntas de reflexión. Ya me estoy acercando al final. Cuando el pastor diga ya se está acercando al final, le faltan 15 minutos. Sí. ¿Estás viviendo lo que eres en Cristo? ¿Estás viviendo lo que eres en Cristo? ¿Entiendes la verdad poderosa que portas? ¿Y cuál es tu verdadera identidad? Hermanos, escucha lo siguiente. La causa por la que nuestras vidas resultan fracasadas es porque nuestra existencia no corresponde con nuestra esencia. Se lo voy a desmenuzar. La razón por la cual vivimos de tropiezo en tropiezo, golpeándonos, llenos de angustia, llenos de ansiedad, es porque nuestra existencia no corresponde con nuestra esencia. Ya se lo dije hace un momento. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es mi esencia? La presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Cristo instalado en tu corazón y el mío. Así que cuando nosotros vivimos una vida diferente, estamos rechazando lo que en esencia ya somos por el poder del Evangelio. No me pregunte cómo se hace eso. Nicodemo le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tendré que entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y entonces el Señor Jesús, lleno de amor y compasión, le dice: Nicodemo, tú siendo sacerdote, un maestro de la palabra, ¿no lo sabes? Eso es como el viento que no lo vemos, que va de un lado para el otro, pero sabemos que ahí está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo sabemos, porque sabemos que nuestra vida hoy es diferente, que algo sobrenatural, que algo completamente diferente sucedió en nosotros. No lo podemos entender, pero sí lo podemos percibir y no lo podemos negar. Hermanos, si la luz que llevamos en el corazón resplandeciese con todo su brillo en nuestra vida, los hombres la verían y glorificarían a nuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, voy a cerrar aquí. Efesios 5, 13, 14 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, escuchen: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, la palabra no te está diciendo, ni me está diciendo que tú estás muerto espiritualmente, no. Está diciendo: despierta de ese sueño. Estás en una plaza, estás en un lugar que no te corresponde, es el lugar de muertos. Y tú ya no eres muerto, tú ya estás vivo en Cristo Jesús. Por lo tanto, levántate, despierta de ese sueño. Y dice la palabra: y te alumbrará Cristo. Aleluya. En conclusión, mis hermanos, hoy la palabra nos recordó que debemos vivir como hijos de luz, imitando a Cristo y alejándonos de las obras de las tinieblas. Número 1, imita a Dios en amor, no al mundo en pecado. Escuchen, imita a Dios en amor, no al mundo en pecado. La vida cristiana no es solo evitar el pecado, sino practicar activamente el amor, el perdón y el servicio. Cada día pregúntese, mis hermanos: ¿estoy amando como Cristo amó? ¿Mi conducta refleja a mi Padre Celestial? Número 2, renunciar a toda forma de impureza y codicia. Hermanos, aléjese de la inmoralidad sexual. Aléjese de la inmoralidad sexual, de la avaricia y el hablar ofensivo. ¿Sí me entiende eso del hablar ofensivo? Unas conversaciones que a toda hora está en contienda, en disensiones, en pleitos. Y si no tiene pleitos, no está tranquilo, busca ver con quién pelear. Aléjese de la inmoralidad sexual, la avaricia y el hablar ofensivo. Estas cosas son incompatibles con el reino de Dios. No pegan, hermanos. La santidad empieza en los pensamientos. Así que cuida tus ojos, cuida tu boca y tus deseos. Se lo resumo así: haz una limpieza espiritual.
Somos buenos para hacer una limpieza en la casa, ¿verdad? Pero somos un poquito abandonados para hacer limpieza espiritual. Tercero, despierta del letargo espiritual. Necesitamos salir del conformismo espiritual, del pecado oculto y la apatía. Evalúa tu vida. Pregúntate, ¿hay áreas donde te has dormido espiritualmente? Pregúntese, hermano. ¿Hay áreas donde me he dormido espiritualmente? Hoy es tiempo de despertar y buscar el rostro de Cristo. Hoy nos está dando una oportunidad. Cuarto, camina como hijo de luz. Ser luz implica vivir con integridad, verdad y justicia. No solo en público, mis hermanos, sino también en lo privado. Porque en público tenemos una conducta excelente y en lo privado, hermanos, sé transparente. Que tus redes sociales, escúchenme, jóvenes, escúchenme, y adultos también, escuchen todos, que tus redes sociales, tus finanzas, tu familia, tu vida secreta reflejen que Cristo vive en ti. Hágase un escaneo. Ustedes en alguna vez yo creo que han tenido que hacerse un CT scan o han tenido que llevar a alguien al hospital, a un familiar, a que le hagan un CT scan, ¿verdad? Esa es la máquina, esa que parece como un túnel, donde a uno lo meten allí y ahí mismo, sin quitarse la ropa ni nada, le miran cómo están sus pulmones, su hígado, su corazón, todo. Hermanos, nosotros tenemos una luz infinitamente más poderosa, la luz del Espíritu Santo que nos está escaneando permanentemente. Eso es lo que tenemos que hacer, evaluarnos a la luz del Espíritu Santo y su bendita palabra. Quinto, y aquí cierro, reprende las malas obras, no participes en ellas. Reprende las malas obras, no participes en ellas. Hermanos, no basta con no hacer el mal, sino que debemos denunciarlo con amor, sabiduría y firmeza. Confronta en amor cuando veas a un hermano caer. Confróntalo, no te quedes callado. No lo hagas. No participes del pecado pasivamente. Sé luz, no sombra. Somos llamados a vivir una vida transformada por el poder del Evangelio. Como hijos amados estamos llamados, número 1, a reflejar el carácter de Dios. Número 2, a vivir con amor, renunciar a las tinieblas. Y número 3, a caminar como luz en el mundo oscuro. No se trata entonces solo de evitar el mal, sino de vivir como un testimonio vivo de la luz de Cristo que ahora portamos. Hoy más que nunca la iglesia necesita, escúchenme, hombres y mujeres, hombres y mujeres que vivan despiertos, firmes en la verdad y brillando con la gloria del Evangelio poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Padre eterno, gracias te damos en esta bendita mañana, mi Dios. Gracias por tu palabra, tu exhortación, tu consejo, tu ánimo, Señor. Gracias por hablarnos, mi Dios amado. Gracias por no escondernos esas verdades espirituales que necesitamos recordar frecuentemente. Gracias por afirmarnos y por decirnos, Señor, que ahora nosotros pertenecemos al amor y a la luz de Dios. Ayúdanos ahora, Padre mío, Padre eterno, Padre nuestro. Ayúdanos para que podamos ser testigos de tu amor y de tu luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.